Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de la Villa de Ingenio. Para ello nos acompaña el secretario local de Coalición Canaria en el municipio de Ingenio, don Lucrecio Suárez. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, buenas tardes. Bien hallado. ¿Cómo está el tiempo por ahora por Ingenio? Frío, ¿no? Muchísimo frío, pero entiendo que como en el resto de la isla, pero tenemos bastante frío, sí. Bastante frío. Pues, don Lucrecio, entramos en materia porque el tiempo aquí se nos va volando. La verdad que se nos quedan siempre cosas que tocar en el tintero, y me gustaría comenzar hablando de la situación de Coalición Canaria en el municipio de Ingenio. ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, pues la situación de Coalición Canaria en Ingenio es que en julio del año 2017... hicimos resurgir de alguna manera el proyecto de Coalición Canaria Ingenio, en la que tuve el honor de poder liderar un nuevo proyecto allí. Eso fue en julio del 2017, y desde entonces estamos trabajando internamente, planificando el proyecto de lo que queremos que sea Coalición Canaria en Ingenio, para sentarlo definitivamente, y de cara a evidentemente el ejercicio político del 2019-2022. En eso estamos trabajando en Ingenio, en un montón de vertientes. ¿Y cuáles son las líneas de trabajo que se han marcado, principalmente? Mira, las principales es que entendemos, en Coalición Canaria, entendemos que todos los políticos, sean del partido que sea, del municipio que sea, nos vamos a encontrar en los próximos años con una serie de retos, una serie de desafíos a los que tenemos que hacer frente, porque así nos lo va pidiendo la sociedad y porque va en ese camino la política. Uno de ellos es la mejora de la administración pública. La eficacia, la rapidez, la diligencia, la agilidad de los procesos administrativos municipales. En ese sentido, la dinamización de los accesos a la administración pública, la administración web, el desarrollo, la facilidad, insisto, la simplificación de los procesos de cara al ciudadano. Hay que agilizarlos, hay que simplificarlos, hay que darle todos los accesos posibles para que tenga la mayor cabida y una modernización. Eso suponga al final una modernización de la administración pública al servicio de los ciudadanos. Entendemos que otro de esos grandes retos que ya se viene trabajando en otros ámbitos de la sociedad a nivel global es el desarrollo sostenible. No podemos seguir, la sociedad no puede seguir siguiendo con este consumismo, con este desarrollo que no tiene en cuenta lo que va a suceder o lo que eso implica dentro de 20, 30 años, de aquellos barros, estos lodos que vivimos hoy día, ¿vale? Y entonces creo que uno de esos grandes retos que tiene la política, tanto municipal, regional, nacional, mundial, es el desarrollo sostenible de los sistemas en general. El sistema de vida, el sistema de consumo, los ecosistemas naturales, y es uno de esos grandes retos que creo que tiene. Y en eso estamos trabajando, definiendo cómo debemos comportarnos, en la medida que tenemos competencia los ayuntamientos, en el municipio de Ingenio. Otro de esos, como colateral a ese desarrollo sostenible, entendemos que los proyectos de desarrollo urbanístico sostenible. Entendemos que una de las áreas donde quizás no se está trabajando todo lo que sea necesario en el urbanismo sostenible es el reaprovechamiento, el crear edificios, crear viviendas, planes de urbanización donde se aproveche no solo las materias, sino todo lo que nos da los ecosistemas, luz, agua, viento. Debemos reaprovecharlos. Hay países que están infinitamente más avanzados que nosotros y nosotros tenemos que ponernos al día, tenemos que hacerlo a paso forzado, a marcha forzada, porque es que si no se nos van los tiempos y no puede seguir así. Creo que hay un nicho importantísimo en el que podemos incidir incluso los ayuntamientos, porque tenemos competencias para ello, que es en las aguas residuales. Hay técnicas avanzadísimas de reutilización de aguas residuales que no se están teniendo en cuenta en Canarias, que se están teniendo en cuenta en otros sitios del planeta, y que nosotros, con la escasez de agua que tenemos, deberíamos contemplarlos como puntos importantísimos y urgentes a tratar. Hemos secado los acuíferos de las islas en general, y estamos desalando agua. Quizás no sería tan necesario desalar tanta agua, con todo lo que eso conlleva de consumo energético y demás, sino el reaprovechamiento de esas aguas residuales que generamos en las urbes. Insisto, hay proyectos, y no hay que ir muy lejos, hay empresas en Canarias que se dedican a desarrollar ese tipo de proyectos que tendrían que ser más escuchadas, tanto por los servicios municipales como los entes superiores,
y tenerlos muy en cuenta para reaprovechar, insisto, reaprovechar las aguas negras, las aguas grises que vertemos al mar, reaprovecharlas bien en la agricultura, bien en el uso urbanístico de limpieza de calles, bien en otros usos, y que con ello aprovecharíamos para, además de dejar de contaminar, reutilizar esas aguas y utilizar menos tecnología y menos consumo energético para volver a tener aguas limpias. Yo creo que otro de los, a colación de ese punto, otro de los grandes retos a los que se enfrentan las políticas es a promover los reciclajes y las reutilizaciones de los materiales. Estamos muy acostumbrados al se rompe, se tira. Eso hay que erradicarlo. Se sabe, lo están avanzando los científicos, no hay materia prima para abordar los próximos 50 años de desarrollo al nivel que vamos. Entonces, ya está muy en marcha, muy avanzados en otros países, técnicas de reaprovechamiento de materiales, de plásticos, de plásticos como material no vertidos del petróleo, metales preciosos. Están escaseando, sabemos que escasean, en Europa escasean, en todo el mundo están escaseando y la escasez va a más. En los próximos, insisto, no hay, se sabe que no hay material para los próximos 50 años. Con lo cual, la vertiente de la reutilización es uno de aquellos grandes retos a los que nos debemos enfrentar conscientemente, tanto las administraciones públicas como nosotros como consumidores mismamente. En ese sentido, el comercio sostenible se hace absolutamente necesario, no podemos seguir con ese consumismo, con que todo se compran de las grandes superficies. Tenemos que potenciar el consumo y el comercio sostenible local. Es importantísimo que demos la importancia, valga la redundancia, a ese pequeño comercio, potenciar el comercio que generan a su vez puestos de trabajo y riqueza local, que los dineros no se tengan por qué ir siempre fuera. Es verdad que no producimos, no tenemos materia para producir, no somos grandes productores de todo aquello que consumimos, pero creo que podemos ser mayores productores de muchos de los materiales, de los consumibles que hoy día utilizamos en Canarias y que se pueden generar en Canarias, sobre todo en el sector primario, en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, sin tener que importar tanto. Evidentemente hay que desarrollar políticas de comercio local, hay que desarrollar toda una serie de políticas que permitan, no voy a decir el autoabastecimiento al 100% porque es absolutamente inviable, pero en un porcentaje bastante superior al que existe hoy, estoy convencido que somos capaces de hacerlo. Hay que generar, insisto, políticas desde las áreas locales, desde las áreas insulares y regionales, para que eso suceda así. A mí se me ocurre muy rápidamente que una forma de potenciar el consumo local es que simplemente dentro de los tramos del IRPF autonómico se puedan desgravar aquellos alimentos materiales y consumibles que se generen en Canarias, que lleven marca identificada como producto de Canarias y que lo podamos hacer usted y yo como consumidores finales. Yo le compro a Menganito en la tienda y al año genero 500 euros de facturas, que eso compute en el tramo regional del IRPF, y eso a mí me incentiva a comprar en lugar de ir a las grandes superficies, que no tengo absolutamente nada en contra de las grandes superficies, pero que podemos entre todos potenciar el mercado local, con lo que eso conlleva: riqueza local, dinero en zona, puestos de trabajo en zona y reactivación del sector primario en zona, importantísimo, que todos lo sabemos históricamente, Canarias lo ha ido abandonando en pos del sector secundario y terciario, ¿no? Creo que hay un punto importantísimo de la política, sobre todo a nivel local, que somos los primeros en estar frente al gran público, al ciudadano, que es la política democrática, la política participativa, real, efectiva. Pasa incluso esto porque haya una interacción entre la administración y la sociedad general, pero una interacción activa, no una interacción pasiva, sino una interacción incluso en los procesos deliberativos de la sociedad. Si yo soy ayuntamiento y tengo que tomar una decisión respecto del asunto que fuere,
no debo tener miedo a preguntarle a la sociedad, oiga, mire usted, queremos hacer esto, esta es la idea que tenemos. Sometámoslas a la discusión pública, no hay problema ninguno, no. Sometámoslas a debate, ¿qué les parece a ustedes si hacemos esto? Que no suceda como, es que en las últimas décadas lo que ha sucedido es que el político toma decisiones, una vez que te coloca, toma decisiones y luego traslada al público, trasladas a los vecinos cuál es la decisión que has tomado. Y quizás a lo mejor no has tenido todo un proceso de consulta, de input, de ideas de los vecinos, porque de repente es buena tu idea, pero es mejorable. O incluso hay otra con mayor prioridad que lo entienden los vecinos y es lo que nos debemos, al final nos debemos a los vecinos. Entonces esa política de participación activa, que pasa también por una, y permítaseme el comentario, reeducación de la sociedad, a nosotros mismos como sociedad. Debemos no solo pedir y demandar y con la típica crítica fácil, es que ¿por qué no? Es que ¿por qué no? Mire, es porque participe usted, tráiganos ideas, apórtenos y luego demándennos. Yo creo que es un poco también una reeducación de nosotros como sociedad consumidora de decisiones políticas, de actividad y de política municipal. Creo que es uno de esos grandes retos a los que nos debemos enfrentar, insisto, tanto la administración pública, los que vayan a estar en la política en los próximos años, como la propia sociedad, como demandante de decisiones. La igualdad y la justicia social, que duda cabe que es uno de los grandes retos. Esta crisis en la que todavía aún seguimos coleando ha dejado franjas de desigualdad social brutales. Personas que llevan una vida absolutamente normal dentro de lo que consideramos normal y han caído en situaciones complicadísimas. La reinserción de esas personas no es fácil, sobre todo cuando ya trabajas en unas franjas de edades, ¿vale? Que luego reinsertarlos en el mercado social y demás son complicadas. Y eso hace que las brechas de desigualdad social se hayan acrecentado. Hay que luchar contra eso porque si no va a ser una gran lacra dificilísima de solucionar. Y creo que es uno de esos grandes retos que tiene la política. La solidaridad y la responsabilidad social de la administración, tanto de la administración como la empresa privada. Hay un parámetro que es la solidaridad, la corresponsabilidad, tanto de las administraciones públicas, procurando todos aquellos elementos que faciliten la reinserción social, el bienestar social general de la sociedad, como de las propias empresas que deben ver el bienestar social como un potenciador de sus propios negocios. Como si yo estoy bien, gano mi dinero bien al final de mes, soy consumidor y eso reactiva la economía de cualquier comercio, es de primero, de básica de economía. Entonces, la administración pública como regenerador de esa corresponsabilidad social. Y en general los proyectos de bienestar social. Vamos hacia una sociedad mayor, donde los grandes retos son el atender a ciudades pobladas de personas mayores, donde los menores cada vez son menos y donde hay que lidiar con nuevas situaciones que no conocíamos. Conocíamos una España de los 50, 60, 70, en la que había mucha juventud y la pirámide poblacional llevaba una imagen de pirámide, donde los mayores eran menos, los menores eran más. Ha cambiado en los últimos 30 años la pirámide poblacional y la tendencia es a cambiar a la inversa. Eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los políticos a los que vayamos a estar en la política en los próximos años. Yo creo que esos son 7, 8, 9 retos grandes a los que nos debemos hacer. Para mí es importante lo que usted ha puesto sobre la mesa. Es la primera vez que oigo un político preocuparse por las aguas residuales y reconvertirlas y darle uso. La primera vez. Pues hay un nicho. Así de claro. Por lo menos que se interese y que se preocupe por este tema. Pues le puedo asegurar que no hay que ir tan lejos. Conozco empresas en Las Palmas que tienen proyectos interesantísimos, para que reaprovechan. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, es que me lo mostraron. Cogieron aguas de cerdos, de cochinos,
Había una garrafa con agua de cochinos, de lodos de cochinos. Podrás imaginar el olor horroroso. Y de aquí no saca agua nadie. Bueno, pues lo sometieron a un proceso de electrólisis, que no es más que aplicarle corriente, y 10 minutos más tarde habían separado los lodos de las aguas. Salieron, es verdad que salieron unas aguas feas, absolutamente no potables, y que no. Bueno, pues tras repetir el proceso 2, 3, 4 veces, estoy hablando de un margen de media hora nomás en una garrafa, aquel agua era potable. Aquel agua dejó de oler, porque los lodos los separaban, los lodos luego utilizan para hacer compost y para hacer abonos esenciales y naturales que no contaminan, y las aguas eran perfectamente potables. Las aguas, no le voy a decir que tuviera la transparencia del agua que tengo en el vaso ahora mismo, pero sí que eran perfectamente válidas para regadíos, perfectamente válidas para limpiar las calles. Todo eso es agua que no vertemos al mar, que en mayor o menor medida que hayan pasado por procesos de limpieza, de depuración, como hacemos en los EDAS actualmente, son aguas que no vertemos al mar, aguas que si del 100% que botamos al mar, vertemos al mar, fuéramos capaces de recuperar el 70 al 80%, pues esas aguas no tenemos luego que estar nuevamente desalando del mar, con lo que eso supone de gasto de energía, gastos de infraestructuras, creación de... Y además, y todo lo que eso puede suponer de crecimiento, nicho de crecimiento de empresas dedicadas a eso, que generan puestos de trabajo. Efectivamente. Y falta de contaminación, y dejamos de contaminar. Otra de las apuestas, hablaba usted del reciclaje. Tenemos falta de cultura de reciclaje, por muchas campañas que vemos por parte de las administraciones, sobre todo las administraciones que un día sí y otro día también nos demuestran que el vecino y la vecina entra en el, podemos decir, en el rol del reciclaje, pero después nos vemos ese mala imagen por parte de la institución, cómo se mezcla los residuos, o cómo tiene que venir desde Europa y marcar las pautas a través de sanciones a España porque no se lleva a cabo. Cierto es que no tenemos una cultura del reciclaje. No la tenemos como la tienen en países tan avanzados. Es que tampoco como los países incentivamos al vecino y la vecina, y usted lo ha marcado y ha dicho, oye, vamos a incentivar a través del IPRF, a través de cualquier medida, pero para que tengamos esa cultura. Mira, hay países donde usted reúne las botellas de cristal en casa y usted se va a un lugar, a una tienda, como una tienda, y usted lleva 25 botellas a 3 céntimos la botella, le dan 2 euros por las botellas. 2 euros, y dice, no va a ningún lado con 2 euros. No, mis 2 euros no, pero los míos y los de 250.000 personas son, además de muchos euros, mucho cristal reciclado, mucho cristal recogido. Quizás no hace falta tanto potenciar las grandes infraestructuras de reciclaje y de recogida de reciclaje, sino que además los ciudadanos seamos conscientes, seamos constantes y conscientes, porque es que, seamos francos, somos un poco baguetes, somos un poco cómodos. Y en esa cultura de la comodidad, de por qué voy a ir a llevarlo a 3 manzanas por allá de mi casa, ¿por qué no lo puedo tirar en el contenedor que está en la calle de al lado? Bien, vale, perfecto, tírelo en el contenedor. Pero existen otras soluciones que, insisto, no pasan porque creemos grandes infraestructuras que son costosísimas y que al final también es costo para la administración. No estoy diciendo que la administración no tenga que asumir esos costos, por supuesto que sí, y tenemos que aumentarlos en la medida que es, para Canarias es vital. Somos el territorio que somos, estamos fragmentados, tenemos las limitaciones territoriales que tenemos, y todo lo que no seamos capaces de enterrar de forma ecológica, tenemos que sacarlo de aquí. El vidrio, el metal, los líquidos contaminantes, tenemos que sacarlos de aquí. Eso supone un costo. Son costos añadidos sobre el producto final y sobre las famosas tasas ecológicas que pagamos cuando compramos una bombilla, cuando compramos una batería, cuando compramos metales de cualquier... Hay una parte muy pequeñita, son las ecotasas. Hay que promocionarlas, promoverlas, y sobre todo que luego sean efectivas. Pero insisto, independientemente de la responsabilidad que tengan las administraciones públicas con ese reciclaje, el ciudadano, nosotros como ciudadanos, debemos, creo yo, que reflexionar y tomarnos un poco de tiempo para decir cómo contribuyo yo además a ayudar al medio ambiente, por poquito que sea. El hecho de que no tire una botella de plástico ya es mi aportación. Insisto, si no soy yo solo, si somos 2 millones de canarios los que evitamos tirar la botella
oiga, y le podemos dar un nuevo uso. Oiga, hagámoslo, no seamos tan cómodos a veces, ¿vale? Pero no se trata, yo pienso que más de ser cómodo es que no al ciudadano no se le contagia, voy a decir, contagia al reciclaje. Y digo por eso, porque aquí las administraciones lo tienen fácil. Subimos la tasa, ahí tienes el cabildo, a principios de año le sube la tasa a todos los ayuntamientos. Por lo cual, esa tasa están utilizando malabares, pero llegará un momento que esa tasa va a caer sobre el ciudadano. El ciudadano puede, a través de ese reciclaje, puede hacer frente a que no se suba esa tasa. Pero al mismo tiempo te invito a que pensemos, pero es que quizás no está tanto en la reeducación, que además sí, la reeducación para reciclar aquello que generamos, sino en no generar para tener que reciclar. Quiero decir, si a lo mejor no tuviéramos que embotellar siempre en plástico, sino en cristal, de repente se me ocurre que podemos tener una fuente de agua a la que yo pueda ir a llenar mi botella de cristal. Estuve en Galicia hace no mucho y había máquinas donde yo iba con mi botella de leche, y yo llenaba mis 3 botellas de leche por la mañana, de leche perfectamente con todos los controles sanitarios habidos y por haber, y con todas las garantías habidas y por haber, y yo llegaba con mis 3 botellas, había un pequeño previo en el que usted ponía su botella, la desinfectaba y ahí no había que reciclar nada. Mis 3 botellas fueron, mis 3 botellas vinieron, y no tengo que comprar 3 brick todos los días. Fíjese qué fácil. Y no era leche que viniera de Dios sabe dónde, no, era leche que venía de las vacas que estaban 3 pueblos más allá. O sea, además estamos generando economía local. Fíjense lo que hemos hecho, generando economía local, puestos de trabajo, se mantiene el sector primario, se mantiene el sector secundario, se mantiene el sector servicios, y yo no tengo que generar residuos, que a su vez un cabildo o un municipio tiene que subirme las tasas porque el nivel de consumo de elementos que luego tenemos que reciclar se dispara. Ahí está no solo la administración pública que promueve ese tipo de acciones, sino la concienciación del vecino para decir, oiga, ¿por qué tengo que ir yo al supermercado, a la gran superficie, a comprar 3 brick si tengo las 3 botellas de cristal de ayer y simplemente me tengo que molestar en darme un paseo, me doy un paseo por el mercado, mis 3 botellas las paso por el previo y las pongo ahí a llenar y me llevo la leche a casa? Fíjese qué fácil, es concienciación, además de, insisto, de las responsabilidades de la administración, es concienciación del propio consumidor. Eso es una parte muy importante, sobre todo, y como usted acaba de decir, también nos hemos vuelto cómodos. Si podemos entrar en la gran superficie con el coche hasta los pasillos, pues entramos con el coche y me veo y vamos recorriendo en la zona de eso con mi coche. Con el coche, porque estamos acostumbrados ya no, la sociedad ha evolucionado a estar cómodo, ¿no? Y es la demanda que hay, pero has tocado algo importante, los sectores primarios, y es un nicho de crear empleo, pero y fíjate que tenemos una gran ocupación hotelera, pero no tenemos esa demanda, y ahí es donde rompemos con esa creación de empleo. Decimos, oye, pero tenemos los hoteles al 100%, tenemos cada día más ocupación, pero ¿por qué no ponemos en marcha los sectores primarios? ¿Por qué no creamos empleo? Que sí, lo decían muchos políticos cuando empezaba la crisis, ¿no? Hay que potenciar los sectores primarios para crear empleo, pero de la promesa al hecho ha pasado mucho tiempo. Y vemos cómo se han abandonado los sectores primarios. ¿Y puede haber demanda? Claro que puede haber demanda. ¿Cuál es el problema? El alto precio del agua, pero ya me está dando una alternativa, una solución para ir abaratando esos costes que podemos decir, pero también potenciando los sectores primarios, que puede ser generar empleo. Es que no sabemos, yo pienso que en Canarias en general, no sabemos defender lo nuestro. Permitimos, y perdone, y me voy a saltar a otro sector que la verdad que cada vez que lo veo, pues todavía digo, ¿dónde estamos? La entidad canaria, cuando tenemos nuestros artesanos que vamos perdiendo poco a poco.
pero cuando vemos un turista que viene a Canarias se lleva un artículo que dice Gran Canaria o dice emblema de Teruel o emblema de lo que sea, y cuando le da la vuelta dice Made in Taiwán, Made in China. Sí, es que no sabemos defender lo nuestro, no sabemos decir, oye, que el turista quiere llevarse algo nuestro, que el turista quiere probar y comer productos canarios. Es lamentable, es cierto, vamos a ver, el boom del turismo en los años 60, los años 70, evidentemente le dio las puertas abiertas a muchísimas personas que las pasaban mal para sacar un escaso y mísero sueldo en las tierras. Eso, y además inmigraron al sector turismo. La típica frase de dejé el tomatero y me fui al andamio. Sí, es cierto. Eso fue dejando de lado el sector primario, el generar el tomate, el pepino, el pimiento, y bueno, y de eso vivió Gran Canaria muchísimo, sobre todo el sureste de Gran Canaria, durante décadas. La vida ha ido evolucionando, la entrada de productos del mercado exterior a menor costo, porque hay países productores de la misma materia que nosotros que producen a muchísimo menos costo, porque todos sabemos en las condiciones que trabajan, en las condiciones de sueldo y salarios que tienen esos países, y estamos en un mercado global, no podemos evitar que entren en materia del exterior. Lo que sí creo que podemos hacer las administraciones públicas y podemos hacer los gobiernos, insisto, regionales, nacionales, es potenciar, buscar la fórmula de potenciar que ese mercado primario retorne, si no al 100% de como estuvo en su momento, porque, insisto, hay más mercado de trabajo. Afortunadamente la sociedad ha ido evolucionando. Antes no accedían a estudios el 80% de los canarios, ahora afortunadamente son muchísimos los que, y quieren progresar. Es entendible que quieran progresar, pero progresar no significa dejar atrás lo que ya conocemos. Volver al sector primario yo creo que no es dejar de progresar, todo lo contrario, creo que es progresar. No recuerdo quién en una reunión hace un año, alguien dijo que volver a la sequía, a los estanques, a los invernaderos, no era dar un paso atrás, era un paso a un lado para seguir una senda correcta. El retorno del sector primario creo que es importantísimo en Canarias, y el retorno a un sector primario tecnológico, tecnificado, actual, donde el consumo energético, el consumo de las fuentes de la naturaleza, como puede ser el agua, sea mínimo, sea el suficiente como para que mejore las productividades, las producciones de los cercados, de los tomates, de los pepinos y de otro montón de materia prima que aquí, de hortalizas, frutas, que aquí no producimos porque nos es más barato traerlas de fuera. Sí, es más barato traerlas de fuera, pero mientras estamos dejando nuestras tierras desiertas. El agua de los acuíferos, como la consumimos para el abasto, se secan los acuíferos, se secan los pozos y se llenan de agua salada que después no se utiliza para la mayor parte de los productos. Entonces, volvamos a entrar en el ciclo del sector primario, generemos política y facilitemos políticas para que de alguna manera vuelva a reincorporarse el sector primario al sector productivo canario en todas las medidas. Antes daba una idea que es, oiga, mire usted, yo consumidor, si consumo leche de Galicia en el tramo del IRPF autonómico gallego, yo puedo desgravar el consumo que utilice. Eso redunda directamente sobre la inserción de nuevos trabajadores, de nuevas empresas en el sector primario, y yo, gobierno, promociono el consumo a través de, insisto, de incentivos fiscales, promociono el consumo interno. Y, insisto, no queramos ser todos ingenieros aeronáuticos, pilotos, y no tiene por qué ser un mal trabajo trabajar en el sector primario, en los tomates, en el pepino, en las manzanas, en el melón y en todo lo que produce el sector primario. Hay una franja amplia de sector primario en Canarias, pero la producción es escasa, es mínima. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo que el turista viene, yo ayer estaba en Valsequillo viendo el día del turista, ¿no? El día del
El almendro flor. El almendro flor. Y veía cómo los turistas, bueno, que se estaban llevando las aceitunas por kilo. Afortunadamente aceitunas de aquí. Se estaban llevando las mermeladas, pero bolsas. Yo me quedaba maravillado, digo, bueno, van a probar mermeladas, aceites, aceitunas, van a probar las papas de aquí, van a probar producto canario. Que van a demandar en su país, quieras o no quieras, que se pondrá en contacto con estas empresas. Ya tenemos una herramienta que es a través de Internet. Pues eso que es de dimensiones pequeñas en grandes cámbulos. Hagámoslo grande. Que no tenga que venir papa de fuera para consumir en Canarias, que tenga prioridad de alguna manera, articulando de alguna forma, que la papa que entre en Canarias cueste muchísimo y que la papa que se produce en Canarias tenga un precio justo como para que pueda mantener vivo al sector, insisto, al que lo produce, al que lo comercializa, que es desafortunadamente los grandes beneficiarios de ello, y al consumidor final. Hagámoslo. Busquemos fórmulas, que seguro que las hay, para que ese sector primario vuelva a reflorecer. Porque es que si no, si dependemos exclusivamente del exterior, creo que no vamos a salir nunca de este círculo vicioso. Mal lo llevamos porque estamos perdiendo la identidad como canarios. Y nos metemos en un círculo vicioso. Sí, pero también... Porque ¿el tomate canario se demanda? Sí. ¿Por qué? Por la calidad. No obstante, también permítame que yo rompa una lanza a favor y le haga una solicitud al empresario canario. Seamos corresponsables, seamos responsables. Si es cierto, reconozco que es verdad que te puedes llevar a tu producción a países externos donde el costo productivo es menor. Pero ¿dónde se queda la riqueza? ¿Dónde mantienes esa riqueza? Se queda en otros sitios y te la quedas tú. En tu tierra, sobre todo cuando eres empresario canario, ¿cómo repercute tu trabajo, tu esfuerzo, tu enorme esfuerzo que has sacado esa empresa con miles de problemas, con miles de esfuerzos, con tu sacrificio? ¿Cómo haces? Permite que la sociedad canaria en general se beneficie de ese esfuerzo tuyo. Y beneficie tú también, por supuesto. No vamos a decir que no, nadie va a crear una empresa para que se favorezcan otros, no. Pero al mismo tiempo que te favoreces tú, que se favorezca tu tierra también. Eso es un pequeño lanzamiento que yo hago a los empresarios canarios que se llevan producciones fuera de Canarias por también los altos costos que aquí tienen. Sí, pero no tiene la misma calidad. Ya te lo puedes llevar por donde quieras, pero el plátano canario, el sabor del plátano canario, como no se cultiva en Canarias, ya me puede vender y el consumidor lo detecta. Sí. Y lo sabe. Afortunadamente. Lo tiene claramente. Y eso es una serie de identidad. Por mucho que la quiera dibujar y por mucho que le quieran poner pegatinas, lo que quieran. Sí, afortunadamente. El consumidor que consume sabe lo que está consumiendo. Sí, el que ha consumido más de una vez plátano de Canarias y le saben explicar ese punto de dulzor, ese punto de acidez, ese punto de la diferencia que tiene el plato de Canarias, efectivamente lo sabe apreciar y luego lo demanda. Y en eso, en todos los productos, en la miel mismo, ¿quién lo conoce? Y el vino y todos los productos canarios. Por lo cual, creo que deberíamos potenciar, valorar y sobre todo proteger el sector y potenciarlo. Pero me hablaba de política, igualdad social. Pero ¿cómo vas a pedir una política de igualdad social cuando vemos un gobierno como el gobierno de España que deja que por parte de los bancos eche a la calle a personas que no pueden pagar las hipotecas y a su vez asume el rol de rescatar a las cajas? Miren, ha puesto una prioridad, amigo banquero, antes de la sociedad, y ahí hay un desequilibrio en esta política de igualdad social. Y después vemos la última cantada de la señora Celia Villalobos, es que ya esto es para dar un Oscar y decirle vamos a ponerle un monumento, que le diga a una persona que pues, te imaginas, estamos hablando de los sectores primarios, que se jubila a los 80 años, no es agricultor, oiga, ya ahí es la altura que no se merece España de tener políticos. Esta señora ya debería, su partido por lo menos debería tomar una iniciativa, la iniciativa de decirle, oye, mira, aquí no pintas nada. A ver, es cierto que a veces yo no vi el contexto en el que salió, escuché la frase, pero no vi el contexto, la conversación completa de dónde se saca esa frase, que de repente tiene una justificación. No obstante, o insisto, que una frase sacada del contexto puede sonar muy mal, o incluso si la volvemos a devolver al contexto,
tiene una justificación, una explicación. Evidentemente no podemos seguir retrasando la edad de jubilación de los trabajadores porque, entre otras cosas, lo primero que está consiguiendo es limitar el acceso de las nuevas generaciones a los puestos de trabajo. Eso como primer punto de partida. Si yo sigo trabajando hasta los 80 años, lo primero que estoy haciendo es negándole el acceso al puesto de trabajo a mi hija. No tiene sentido, no tiene sentido. Tiene que haber, a menos de que el costo productivo y el beneficio productivo que a mí se me puede sacar a los 70 u 80 años, evidentemente no podrá ser el mismo que dé y el rendimiento que dé mi hija cuando tenga 30 y acceda al mercado laboral. Entonces tenemos que buscar la fórmula de que vayan entrando y saliendo del mercado laboral de manera sostenible y equilibrada, pero no puede ser a costa de que unos se queden fuera porque no tienen acceso, porque no hay puesto para ellos. Se sabe que no hay trabajo para todos en los próximos 30 o 40 años. Se sabe que la inmensa mayoría de las grandes ofertas de trabajo que van a haber en los próximos 30 años son sobre puestos de trabajo que aún no existen, sobre profesiones que están en desarrollo, sobre profesiones que aún no existen. Iremos perdiendo profesiones de las que existen actualmente, sobre todo profesiones manuales, profesiones como las profesiones que se dedican al sector primario, a los sectores secundarios de escasa profesionalización. Pero, insistimos, no puede ser que yo esté ocupando el mercado laboral hasta mis 80 años y mi hija no pueda entrar a trabajar. Entre otras cosas porque yo estaré pagando mi seguridad social, la mía, pero ¿quién va a pagar la de mi hija? Se la tiene que estar pagando ella la suya, ella cotizando para la suya, si es que de aquí a allá tuviéramos pensiones, y yo debo estar disfrutando de las mías, que Dios sabe si las disfrutamos. Lucrecio, se nos ha ido el tiempo volando y no hemos hablado de la política municipal, pero has tocado temas muy interesantes, sobre todo para el desarrollo de estas islas. Yo creo que uno de los datos que me gustaría que os quedara es Coalición Canaria en Ingenio. Lo que ha venido es a resurgir un poco un proyecto que estaba un poco perdido, un poquito desorientado. Hay un equipo nuevo de personas al frente que estamos trabajando para presentarnos en las próximas elecciones del 2019, que ya estamos trabajando, que hemos sido el único partido en el municipio de Ingenio que hemos presentado mociones y rechazos a los presupuestos municipales del año del ejercicio 2008, por un montón de motivos que lamento que el tiempo no nos haya dado para ello. Hemos sido los únicos que hemos presentado 18 proyectos con 18 mociones distintas a los presupuestos generales del Cabildo Insular de Gran Canaria, en los que Ingenio estaba absolutamente olvidado. Permíteme que dé simplemente dos datos. Estaba en el Cabildo Insular de Gran Canaria, se hace un reparto. El señor Morales se quejaba hace escasamente un año de los presupuestos regionales que no tenían, que hacían demasiada diferenciación entre islas, incluso se atrevía entre municipios, y hablaba de de la inversión por habitante, que no había equidad, que no había equilibrio, y vemos los presupuestos del Cabildo de este año para el año 2018, y permíteme solo tres datos. 3 municipios en los que gobierna Nueva Canarias, con presupuestos de 1 millón y pico de euros. Un municipio como Ingenio, en los que evidentemente no gobierna Nueva Canarias, pero su socio de gobierno, el PSOE, sí, y tenemos 94.000 euros. Yo entiendo que no todos vamos a tener equidad, no vamos a pedirle 1 millón de euros para cada uno, pero 10 veces menos. Le puedo asegurar que hemos hecho un ejercicio de los proyectos prioritarios, exclusivamente prioritarios, que teníamos en Ingenio, y hemos sacado que necesitamos una inversión de 13 millones de euros. Y con sendas mociones se lo hemos presentado al Cabildo. Evidentemente no lo han rechazado. Han rechazado todas, absolutamente todas, las que no hemos presentado desde Ingenio y todas las que hemos presentado desde la distinta coalición canaria de todos los municipios. Pero esto da pie es que vuelvo por esta casa porque queremos conocer esas mociones y esos proyectos que se han llevado a cabo, y en este caso agradecerte este primer paso de estar con nosotros compartiendo este tiempo. Ha sido un placer. De Más que Política, pero el tiempo es oro en televisión y se nos va volando. Pero has tocado temas muy interesantes, por supuesto. Y queremos hablar también y entrar de lleno en esos proyectos y, por supuesto, en esas mociones que ha presentado a los presupuestos del Ayuntamiento de Isla Villa Ingenio y al Cabildo Insular de Gran Canaria, que nos has dejado ahora
Se nos ha ido el tiempo. Será un placer volver y explicaros qué es lo que hemos hecho, todas esas mociones que hemos hecho, y tanto al ayuntamiento como al Cabildo en su categoría. Lo dicho, nos quedamos con ese compromiso y los televidentes se han quedado esperando otra entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la noche. Pues cerramos esta entrevista con Lucrecio Suárez, secretario local de Coalición Canaria en el municipio de la Villa de Ingenio. Ahora les dejamos a todos ustedes compartiendo, por supuesto, la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.